Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al video de IFDG. Es el segundo video de la semana. Eh, es el segundo video de la semana. Vamos a hablar del derecho. Vamos a seguir hablando del derecho penal como se había hablado en el video anterior. Vamos a hablar de las características de la ley penal. Para iniciar, muy buenas tardes a todos, pues los que ya siguen mi canal. Es un gusto que sigan acá, que estén acá viendo el canal. Características de la ley penal. La primera de las características de la ley penal es que toda ley penal debe ser constitucional. Esto quiere decir que debe ser basada o sus principios de toda ley penal deben de ser también constitucionales, como de toda ley. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma máxima de todo el Estado, en el caso de nosotros de Guatemala, pero la Constitución es la norma suprema de todos los estados. La ley penal, como cualquier otra, debe ser fundamentada en la Constitución, como se los venía comentando. Generalidades y obligatoriedad e igualdad en la ley penal. Esto quiere decir que se puede definir como que no se puede pedir una ley penal específica para un individuo específico, sino que todo lo contrario, debe de ser una ley general para todos los individuos que convivan o vivan en el estado o en el territorio nacional. O sea, no se puede hacer un derecho penal dirigido hacia ciertas personas, ciertos grupos, sino que debe ser a la generalidad, y los que cometan los hechos delictivos que encuadren en esos tipos penales, pues eso ya serán procesados dentro de un proceso. La exclusividad. Esto se refiere a que solo a través de las leyes penales pueden crearse los tipos penales. O sea, un tipo penal como por ejemplo el lavado de dinero se crea por el tipo penal de lavado de dinero que existe en una ley específica. No está dentro del código, pero sí está dentro de una ley penal específica, que es la ley de lavado de dinero y otros activos. Imperatividad. Las leyes penales contienen generalmente prohibiciones, mandatos que todos debemos de cumplir. Esto quiere decir la imperatividad, que las leyes penales contienen mandatos, prohibiciones que todos debemos de cumplir, y por esto debemos de tener en cuenta la imperatividad en el derecho penal. Es muy importante porque se debe de cumplir las leyes penales, los tipos penales que están regulados en el Código Penal y todo lo demás. La facultad sancionadora de la ley penal se refiere, es una característica que va muy de la mano con los elementos del delito, con un elemento en específico. El elemento en específico es la punibilidad, que no puede existir un delito sin pena o sanción. Eso quiere decir, o sea, el delito tiene que ser punible. ¿Por qué? Porque debe de existir y debe de tener una pena o sanción determinada o en las leyes penales
o en el Código Penal. ¿Para qué? Para que se cumpla con esta facultad sancionadora de la ley penal que estamos viendo el día de hoy. Permanencia e inamovilidad. Mientras la ley penal no se abrogue o derogue, la ley penal sigue vigente. ¿Por qué? Porque si ya está regulada en una ley, por ejemplo la ley de lavado de dinero, si no se deroga o no se abroga, o sea, si no se cambia totalmente o parcialmente, sigue vigente la ley, porque no puede dejarse en blanco ese tipo penal. Así que también en otros aspectos de la ley penal está el preventivo o rehabilitador. La ley penal tiene como fin prevenir hechos delictivos, además buscar que el delincuente se convierta en una persona de bien. ¿Por qué? Porque ese es el fin de todo el derecho penitenciario, de todo el derecho penal, la rehabilitación o la reinserción del delincuente a una vida social. Muy pocas veces se logra, pero ese es el fin del derecho penal. Forma y especie de la ley penal. Esta se divide en dos. La forma es el código y la especie son las leyes penales específicas. Forma de la ley penal se refiere al ente del Estado que dio vida a las leyes penales o al Código Penal. En este caso es el Congreso de la República de Guatemala. La ley penal formal, esta es una forma por la que se manda al organismo legislativo. La ley material dentro de la ley penal esta emana del organismo ejecutivo, no del legislativo. Por ejemplo, son los decretos leyes. Especie de la ley penal se refiere a las leyes que, sin ser parte del Código Penal, contienen bienes jurídicos tutelados dentro del área penal. Esa es la especie de la ley penal. Leyes penales especiales. Se denominan leyes penales especiales porque, sin ser parte del Código Penal, tienen tipos penales especiales, convirtiéndose en leyes penales especiales, como por ejemplo la ley de armas y municiones. Ejemplo, la ley contra el lavado de dinero y otros activos y la ley de armas y municiones, que se los había mencionado anteriormente. Convenios internacionales que se relacionan con el derecho penal. Convenios internacionales, hay convenios contra la trata de personas y hay convenios como el Pacto de San José. Muchas gracias por su atención, gracias por suscribirse al canal. Estamos creciendo de una forma impresionante. Muchas gracias a todos por ser parte de este proyecto de IFDG Guatemala. Gracias por ser parte de este proyecto. Estamos subiendo resúmenes de los webinars que realizo lunes y miércoles. Es un gusto que sean parte de este proyecto. Muy buenas noches.